Tiempo apocalíptico, tiempo sobrenatural, tiempo de santificación, de preparación para el arrebatamiento. La cuenta regresiva comenzó. Entramos en la semana 70. Escuche las más recientes revelaciones por el pastor Miguel Bejarano de Costa Rica. Que Dios me lo bendiga a todos los que me escuchan en este día. Desde Costa Rica soy Miguel Bejarano y este es el mensaje número 17 que esperamos con ayuda del Señor comunicarles. Ya algunos días no había grabado. Continuamos con el tema misterio del arrebatamiento, en el cual ya hemos entregado 16 mensajes. Este es el número 17. Y creo que Dios nos ha instado muy fuertemente para enseñar esto otra vez sobre este tema del arrebatamiento. El arrebatamiento tiene fecha en la Biblia. Ese es el tema de este mensaje. Arrebatamiento tiene ya la fecha en las Escrituras. Solamente que Dios deja las cosas, como dice el libro de Proverbios, gloria a Dios es encubrir un asunto y honra del rey escudriñarlo. O sea, nos corresponde, como dijo el Señor, escudriñar las Escrituras, porque Dios no ha dejado nada al azar. Todo está en la Biblia, incluso detalles. Todo está allí. Dios no nos ha dejado sin información. Pero necesitamos, como dice el libro de Daniel, los entendidos entenderán. Necesitamos entendimiento espiritual. El hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales, porque tiene que ser discernirse a nivel espiritual, pero está todo en la Biblia. Así que ya lo oculto ha sido puesto en manifiesto. Estamos en los últimos días, la última semana, la semana 70, donde todo sería aclarado y enseñado. Muchos no les culpo, han hecho el papel de falso profeta hasta dando muchas enseñanzas adicionales en la misma Biblia, que no concuerdan, porque esto sería para los últimos días. Y por eso es que estamos con este gran sentir. Así que arrebatamiento tiene fecha en la palabra del Señor, ahí está. Vamos a leer, bueno, quiero leerles en la segunda carta de Tesalonicenses, unos 3 versículos, donde el apóstol Pablo nos enseña algo grande y que encierra todo un argumento para demostrar que la iglesia se va en el punto medio y no antes de los 7 años ni antes que aparezca el anticristo. Voy a leerlo, dice así Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, del verso 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros les expliqué esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que a su tiempo se manifieste. Está hablando del anticristo, que es algo que lo detiene, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente que espera hasta que sea quitado de en medio lo que le impide. Entonces dice, se manifestará, dice entonces el verso 8, y será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el resplandor de su boca y lo echará con el resplandor de su venida. Pablo dice que la iglesia es lo que le impide al anticristo manifestarse. Y Pablo dice entonces que esto será quitado, y una vez que se quite, como quitar el tapón de la cañería, se manifiesta el anticristo como lo que era, con lo que es, pero que no podía hacerlo abiertamente porque la iglesia estaba presente. Apocalipsis 13:5 dice que se le dan solo 42 meses para que él efectúe su plan, o sea, 3 años y medio, que son los últimos. Porque si fueran que la iglesia se va antes de los 7 años, tendría 7 años el anticristo.
Pero Pablo dice que es quitada la iglesia e inmediatamente se manifiesta el anticristo como lo que él es. Eso es la Biblia. Entonces en Apocalipsis 13:5 dice que se le dan los últimos 42 meses para que él actúe. Se le da el poder y la autoridad a nivel mundial, sobre todo nación, pueblo, tribu y lengua, para que él haga su plan, ejecute su plan. Entonces vemos que no calza. No calza porque quedan 3 años y medio ahí prensados. Si la iglesia se fuera antes de los 7 años, antes que aparezca el anticristo, quedan 3 años y medio, porque se le dan solo los últimos 42 meses, o sea, los últimos 3 años y medio. Se le da para que él ejecute el plan. Entonces, realmente esto es un argumento poderoso, y menos, como algunos creen, que será el final de los 7 años, porque entonces ¿a dónde va a trabajar el anticristo? Si ya se da Armagedón. Obviamente que no calza. De hecho, Pablo en esta carta, en el verso 1 y 2, ahí habla: nuestro arrebatamiento con el Señor no será inmediatamente, porque tienen que darse 2 señales. Uno, la apostasía, que lo explica en el capítulo 2, verso 13 de esta carta, que ya hablamos sobre ese tema en uno de los videos. Y 2, tiene que manifestarse el anticristo, el inicuo, estando en la iglesia presente. Por eso Pablo aquí ya habla que la iglesia está presente y que cuando sea quitada en medio, él puede quitarse la careta y actuar como lo que él es. Entonces, este es mi argumento. Hay 3 años y medio que quedarían ahí prensados que nada que ver. Entonces, el anticristo es quitado en el punto medio y la iglesia se va en el punto medio para que él entonces actúe inmediatamente. Ese es mi argumento, que no calza. De hecho, yo voy a explicar 8 citas. 6 del libro Apocalipsis, Daniel, una en Daniel, y la que estoy leyendo de Pablo acá en 2 Tesalonicenses. Estas 8 citas, solo hay una manera que calcen. Todas hablan del punto medio de los 7 años. Solo calzan tomando esta teología que la iglesia se va en el punto medio de los 7 años. Si no se ponen en orden, porque las 7 hablan del punto medio, no hay manera que calcen, no hay forma de que, más bien se contradicen. Pero al ponerlos todos en el punto medio, estas 8 citas bíblicas, calcen de una manera prodigiosa. Y con así estos montón de argumentos que voy a explicarles, compruebo que la iglesia se va en el punto medio y no 7 años antes. Ahora quiero leerles en Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice que, bueno, ese príncipe que por una semana, la última semana, confirmará el pacto con muchos. Y dice, pero a la mitad de la semana, dice que rompe el pacto. Daniel 9:27. Ese príncipe vendrá y hará pacto con muchos, confirmará, dice, el pacto con muchos, que por cierto se sigue confirmando. Más de 80 naciones firmaron en un principio el 23 de junio del 2019, y más de otras 80 naciones han firmado la paz, aparte de los Emiratos Árabes, 2 grupos que han venido firmando ya la paz. Se sigue confirmando este pacto de paz mundial. Pero dice este pasaje que a Daniel, dice, el arcángel Gabriel explica que este príncipe hará pacto con muchos y que a la mitad de la semana rompe el pacto. Quiere decir, tienes 3 años y medio para trabajar con el plan de paz mundial. Es decir, el anticristo, como todos sabemos, viene como un gran pacifista sobre toda la tierra. No viene con armas a ganar el mundo, sino con la paz. Y de esa manera, entonces comienza la semana 70 cuando él firma este pacto de paz mundial, 23 de junio 2019. Ahí inicia la semana 70. Y él trabaja por estos 3 años y medio confirmando la paz, como es obvio que lo está haciendo. Tú puedes ir a internet, ahí ver todas las naciones que han firmado, aparte de los Emiratos Árabes en agosto, que se firmó en dos grupos diferentes,
diferentes fechas, pero es la confirmación. Entonces él está trabajando, haciendo su plan para ejecutarlo en los últimos 42 meses. 3 años y medio para armar el plan, hacer la maquinaria y montar todo, porque él sabe que tiene 3 años y medio los últimos para ejecutar ya el plan. Así es que él está trabajando. Esa es para mí quizás la gran pregunta de Satanás a través de los siglos. ¿Cómo hacer para que el anticristo de él entrara a la tierra sin ser visto? Pudiera ser entrar encubiertamente, como dice Judas, sin ser detectado, porque él sabe que se le dieron 7 años. 3 años y medio, firma la paz, 3 años y medio, para hacer el plan de paz mundial, conquistar el mundo y poner todo en orden, y otros 3 años y medio para ejecutar el plan. Así que la pregunta de él debió haber sido, ¿cómo hago para entrar el anticristo, a través del anticristo al mundo, pero sin ser detectado? Solo había 2 maneras. Uno, bueno, que no entendiéramos y nos enredáramos como muchos están enredados, que se va antes de los 7 años la iglesia, antes que aparezca el anticristo. Otros que nuestra firmeza y convicción es que es en el punto medio de los 7 años. Y algunos que sin mucha teología y sin mucha Biblia dicen que al final de los 7 años. Si fuera los 7 años al final, él no tenía ningún día ni para trabajar con el mundo, el anticristo. Entonces, ya que Pablo dice que se quita la iglesia y trabaja él. Y acá Apocalipsis 19, 13, verso 5 dice allí que se le dan 42 meses, 3 años y medio. Entonces, vemos que él tuvo que pensar mucho. Bueno, obviamente no vamos, tenemos que engañar al mundo en que no entiendan que es en el punto medio que viene ese arrebatamiento. Y si logramos, seguro Satanás con todos los demonios, si logramos que el mundo crea que la iglesia tiene que ir antes de los 7 años, antes que aparezca el anticristo, bueno, entonces sí podemos entrar encubiertamente y trabajaremos sin ser detectados. Y lo logró, realmente lo logró. Mira, no tendríamos que estar viendo este plan mundial el 23 de junio del 2019. Otros países que vienen firmando la paz mundial de no usar las armas de destrucción masiva y todo eso, y Emiratos Árabes firmando paz, y seguirán firmándolo hasta casi el arrebatamiento, unos 5 o 6 meses antes probablemente. Incluso los últimos que firmarán esa paz, creo yo, son los árabes o los palestinos ahí dentro del mismo Israel, los peores enemigos, para que puedan construir el templo. Y lo hará el anticristo. Así que, ¿cómo hacer para entrar al mundo sin ser detectado? La pregunta el millón de Satanás y los demonios allá en el segundo cielo. Y al final dijeron sí. Hacemos que la iglesia y los cristianos en el mundo crean que es antes de los 7 años, antes de la semana 70. Así podremos entrar encubiertamente y engañar al mundo. Pero si ellos lo descubren que es a la mitad, ya será tarde porque ya hemos trabajado y bueno, es lo que estamos tratando de explicar. Dígame, ¿no es la mejor manera? La otra forma sería difícil, no nos habría engañado. Mira, si la iglesia se fuera antes de los 7 años, si la iglesia se fuera antes de la semana 70, de los últimos 7 años, porque nos lleva el arrebatamiento. Mira, el arrebatamiento no es cualquier señal en la tierra, el arrebatamiento es una señal mundial. En todo lado del mundo y en todo rincón del mundo algún cristiano es levantado por las nubes al cielo a recibir al Señor en el aire. Esto es un acontecimiento mundial, habrá una catástrofe quizás peor que el mismo pandemia que estamos viviendo. Millones de máquinas, de aviones, de buses, de carros, máquinas en las fábricas que se desaparecen y todo es un caos, se traban las máquinas y todo eso será un caos físico terrible. Ese día nadie en la tierra podrá pasar por alto el arrebatamiento, sin mencionar
el asunto emocional, el caos emocional de los que se quedaron, de los que no conocieron, de los que oyeron y se quedaron, gritando y llorando. Eso será terrible, buscando niños ya grandecitos, buscando a sus padres, o sus padres buscando a los niños que se fueron, etcétera. Eso será un caos emocional terrible, un caos espiritual. Y la manifestación del anticristo, que es inmediatamente ese mismo día, él pone su sede en Israel y ataca y profana el templo. Es un caos mundial. Nadie puede pasarlo por alto. Todo lo que sucede en la tierra, el arrebatamiento, será una señal mundial. Nadie creería entonces en el anticristo cuando viniera, porque dirán: mira, Jesús, hasta los judíos dirán: mira, Jesús cumplió la promesa de llevar su pueblo. Arrebatamiento que tanto predicaron se cumplió. Jesús vino y llevó a su pueblo. Se cumplió, era real. Jesús era el que había venido hace más de 2000 años, es el verdadero. Cumplió, se llevó a millones de millones en toda la tierra. Eso será una noticia mundial. Así que esto nadie lo va a pasar por alto. Y si la iglesia se fuera antes del anticristo, entonces, imagínate, todo el mundo estaría esperando, de los que se quedan, estarían esperando que apareciera por donde aparece para darle de garrote, porque sabemos que se va a manifestar, porque ya la iglesia se fue. O sea, nadie le creería, ni los judíos le creerían al anticristo, porque dirían: no, ese Jesús cumplió la promesa, ¿y usted quién es? O sea, no, la forma más perfecta para poder entrar encubiertamente en el mundo del anticristo es que la iglesia creyera que se iría antes de las semanas 70, antes que el anticristo apareciera. De esa manera, además, este sistema de la ONU, que ha venido por siglos, casi décadas, ministrando la paz del mundo como el espíritu del anticristo, los mismos presidentes han sido para mí los falsos profetas en algún sentido, excepto el último que acaba de salir, que fue el verdadero profeta, y acompañando al verdadero anticristo. Vendrá el falso profeta, que todavía no ha venido, pero este era el verdadero profeta. Y trabajando con el verdadero anticristo, lo puso en el camino, le abrió el paso, le mostró a las naciones, lo llevó, y ya él desapareció, como Juan el Bautista desapareció inmediatamente, 6 meses después que introdujo a Jesucristo. Así que es falso. Pero vendrá el falso profeta, porque no es judío, y tendrá poder sobre las naciones, dominará el mundo políticamente, religiosamente. En otro mensaje hablaremos de eso. Pero ahora estoy con los 8 pasajes que me interesan, porque necesitamos entender eso. Daniel habla de que esos primeros 3 años y medio, cuando él hace la paz mundial, hace el pacto de paz y seguridad mundial, dice Pablo. Entonces él está haciendo el plan que va a ejecutar en los últimos 3 años y medio. Así que la iglesia se va en el punto medio, no hay duda. Este es el tiempo, estamos viviendo, como otros mensajes he dicho, el tiempo de los caballos que vinieron simultáneamente, todos salieron. Junto con el caballo blanco salió el caballo bermejo, el caballo negro, el caballo amarillo, todos van a salir, todos salieron inmediatamente con esta pandemia, que es el plan para luego la vacunación y todo lo que ellos tenían en mente, y en su gran apogeo todo esto se va a ir cumpliendo ya en su momento. Hay mucho que decir, pero muchas cosas que solo al ver los acontecimientos se irían entendiendo, como dijo Daniel, porque estas son las cosas del puro fin. Así que hay muchas cosas que solo al ir viniendo, yo mismo he venido interpretando más claramente conforme vienen estos acontecimientos. Oro, ayuno, bueno, busco al Señor, y el Señor me ilumina, me muestra con claridad las cosas, y de ahí me urgencia de hablar. Aquí, así que ya llevamos 2 pasajes. Son 8 pasajes que tienen que todos calzar en el punto medio, que calzan en una forma perfecta, que la iglesia se va en el punto medio. Tenemos Apocalipsis 11:2. Este Apocalipsis 11:2 nos habla del sitio. Cuando la iglesia se levanta en el punto medio, los 7 años, inmediatamente el anticristo se traslada, sucede a Jerusalén, lleva sus ejércitos
y sitea Jerusalén. Por 3 años y medio está sitiado. Ahí dice en el capítulo 11, verso 2, que por esos 42 meses, esos 1260 días, por los últimos 3 años y medio, toma el sitio. La guerra de Armagedón se da al final de esos últimos 3 años y medio, que Jesús desciende, cuando Él trae los presidentes del mundo con sus ejércitos, 200 millones para destruir 4 o 5 millones que hay en Israel. Imagínate. Así que este pasaje, ¿por qué dice que el sitio se da en el punto medio? En esos Apocalipsis 11:2. Ahí está, en el punto medio se da cuando Satanás dice que rompe el tratado y entonces se planta allí en Jerusalén. Significa que la iglesia ya fue quitada. Él no podía, dice Pablo, manifestarse porque la iglesia estaba presente. Quitada la iglesia, inmediatamente en el punto medio, Él se manifiesta y va y sitea a Jerusalén por 3 años y medio. Ahora, en el capítulo 11, verso 3, nos habla de los 2 testigos. También aparecen en el punto medio, los 2 testigos. Porque la iglesia ya no está quien predique. Ya no están los 144,000, ya no está la iglesia. Entonces vienen los 2 testigos para predicar. Probablemente no solo en Israel, pero a las naciones. Y Dios suple. Una vez que se quita la iglesia, ellos aparecen para predicar. Antes no aparecieron, en los primeros 3 años y medio, los 7 años no aparecen, sino en el punto medio, porque no se necesitaba, porque la iglesia estaba presente. Otro argumento es, el quinto argumento es en el capítulo 12, verso 5. Dice que la iglesia, dice que el arrebatamiento de los 144,000 son arrebatados para Dios su Padre. Estos 144,000 representan la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo desde el tiempo de Pablo. Pablo escribió en Éfeso, en Efesios, que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ya no hay griegos ni judíos, sino que somos un cuerpo. Ellos representan la iglesia. ¿Por qué? La iglesia se va en el punto medio. Cuando estos 144,000 son arrebatados, es arrebatada toda la iglesia. Es antibíblico decir que hay 2 arrebatamientos. Jesús nunca habló de 2 arrebatamientos, Él habló de uno solo, en singular. Y habló de todas de las parábolas de la higuera. Y Pablo no habla de 2 arrebatamientos, habla de uno solo en su primera y segunda carta de Tesalónica. Es antibíblico. Solo hay un arrebatamiento, y es que los 144,000 en el punto medio, que son arrebatados, capítulo 12, verso 5 de Apocalipsis, es porque la iglesia también es arrebatada. Por cierto que esos 144,000, su consagración, ahí en el capítulo 14, es la consagración que debemos tener la iglesia. De hecho, la iglesia tiene que ser purificada con la verdad, número 1, con el ayuno y la oración, número 2, y con el juicio del Padre, el amor del Padre, la disciplina del Padre, para que no sea castigado con el mundo. Entonces la iglesia es arrebatada en el punto medio, junto con los 144,000. En el capítulo 12, en el versículo 6, otro pasaje, este es el, creo, sexto argumento. Israel, parte de Israel, huye en el punto medio. Cuando la iglesia de los 12 es arrebatada, ellos huyen, y se manifiesta el anticristo en el punto medio también. Ellos huyen a la ciudad de, no sé si Jordania o dónde, a la ciudad de Piedra, a Petra, donde se le da 2 veces, dice ese pasaje, que a ellos se les da 42 meses de ser sustentados allá, 1260 días de ser sustentados allá. Hablando de estos que huyen, 2 veces habla que son sustentados, guardados en ese lugar. Entonces, significa que esta iglesia es arrebatada en el punto medio. ¿Por qué ellos huyen en el punto medio y no antes de los 7 años, si es que la iglesia se fue? Al anticristo los habría perseguido para matarlos, o habría hecho, pero no, es en el punto medio que huyen. Y Dios los protege, y Dios los guarda y los sustenta ya por 3 años y medio a los preciosos y amados judíos de estos días que ya están allí en Jerusalén. Este es el tiempo. Entonces,
La iglesia, otro argumento, la iglesia son el punto medio. También Apocalipsis capítulo 12, verso 7, otro argumento número 7. La iglesia, el dragón es echado del cielo. Es lanzado a la tierra en el punto medio. En el versículo 7, al ver que es lanzado y ataca a Israel que huye al desierto, está hablando que es en el punto medio exactamente, donde huyen y el dragón trata de destruirlos, pero Dios los guarda para que puedan escapar. ¿Por qué es echada en el punto medio? Mira, si la iglesia se hubiera ido antes de los 7 años, antes de la semana 70, estaría 3 años y medio allá con todo Satanás y miles de demonios acusadores de los hermanos. 3 años y medio juntos allá en la iglesia con Satanás y los demonios. Nada, eso no calza. Este es un argumento también fuerte. Es echado en el punto medio, ¿sabe por qué? Porque en el punto medio es llevada a la iglesia. Y además porque la iglesia ya se consagró, ya está pura y limpia, está virgen, ya es una virgen pura. Y Satanás no tiene a nadie quien acusar, allá está de vago, ¿verdad? Ahí en stand-by, bueno, ¿qué hacemos? Aquí ya todo el mundo se consagró. Por lo mismo es echado, porque ya no tiene nadie que acusar. Y número 2, porque la iglesia va a ser raptada ya. En ese punto medio es tirado el dragón a la tierra y la iglesia es levantada. Quizás va a ser salvada la iglesia en el momento de cosas, catástrofes, como estoy viendo en esta lluvia de visiones y sueños sobre el arrebatamiento que está teniendo toda la iglesia a nivel mundial, y se va a multiplicar más esos sueños y visiones. La iglesia será llevada y el dragón es echado y la iglesia levantada. Primero el dragón tiene que ser echado por el arcángel Miguel y levanta la iglesia, pero no van a estar allá juntos. Entonces, este es argumento también poderoso. Ahora vamos al capítulo 13, verso 5, donde lo que se le da son los últimos 42 meses, se le da al anticristo para que use poder y autoridad, se le da poder y autoridad, se le permite que trabaje en el mundo destruyendo y haciendo el peor caos en la tierra. En la tierra será un tiempo terrible de caos. El que se porta mal, lo mata a Dios con sus plagas, con sus juicios. Y el que se porta bien, lo mata el anticristo. Así que será un tiempo terrible. Pero creo que habrá gran gracia para los que se arrepienten. Dios lo va a salvar. Y Dios lo va a guardar en su mayoría. Un poco de gente tendrá que tener el don de mártir, pero de parte del Señor, para poder dar la vida. Pero este es mi argumento entonces. ¿Por qué no le da los 7 años al anticristo? Sí se los da, pero los 3 años y medio es encubierto, haciendo su plan, formando su plan para ejecutarlo en los últimos 42 meses, o sea, los últimos 3 años y medio. Oiga, ¿cómo va a hacer un plan? ¿Cómo va a atacar a lo loco? Si Dios es un Dios de orden, bien organizado, es obvio que Dios le permite, por la maldad del mundo, 3 años y medio para que planee, para que arme su maquinaria diabólica y ponga cada sitio. Saben, ya están todos los actores sobre el escenario. Ya están todos. Solo hay una excepción allí, pero ya están todos. La ONU, aliado con la élite, el presidente de los Estados Unidos que acaba de quedar, católico, va a trabajar una agenda con el Papa, unido, y ya tenemos ahí toda esa unidad, el anticristo trabajando, camuflado, sin ser visto por la mayoría de los hermanos que 100% creen que se van antes de que el anticristo aparezca, antes de la semana 70. Así que, mira, la mentira, el que cree la mentira queda ciego a la verdad. Y esta es la razón por qué Satanás engaña al mundo entero. Ha logrado engañar a la iglesia. Así es que ya están todos los actores listos. Todo el escenario está listo y los actores ya casi todo está lo principal. Hay algo arriba en el clero católico, algunos de los más veteranos, arzobispos, no sé, muchos que dicen, creen que aún este papa puede ser que se arrepienta, ya donde ve que las cosas como era, bien claramente, y entonces lo matan para que
porque se arrepiente y se llena de miedo. Y entonces sacarán a uno que ya tienen preparado dentro del Vaticano, que es el que hará el papel del falso profeta, verdadero falso profeta, porque no es judío. Recuerden que Apocalipsis es escrito a los judíos y a las naciones, pero es a Israel, ¿verdad? Los profetas escribieron a Israel, los apóstoles de Israel. Así que lo ven como el falso profeta, que tiene poder sobre las naciones, poder político, poder religioso, los dos poderes más grandes del mundo, y que ordenará, además será llenado del poder de Satanás, del dragón, y hablará entonces como dragón. Al punto medio echado el dragón del cielo, lo posee y habla como dragón y hará señales de Satanás mismo. Falsos o verdaderos, milagros hará, no sé, pero engañará al mundo entero. 2 veces, dicen, Apocalipsis también 19, 20, creo, dice que engaña con los milagros y señales que se le ha permitido hacer. Es el falso profeta, no es el anticristo que hace los milagros, él lo hace con tecnología, pero hace los milagros y engaña al mundo entero con esas señales y milagros que se le ha permitido hacer. 2 veces habla de que con milagros, en el capítulo 13 de Apocalipsis dice, milagros, extraordinarias maravillas ganará el mundo entero. Y él es el que obliga a que se pongan la marca y que le hagan, adoren la estatua, la imagen del anticristo. Él es el que recibe el poder para hacer milagros. Él es el que tiene el poder del mundo. Él dice que son los representantes de Dios en la tierra. Así que ya con solo eso la tierra le cree. Pero entonces con este poder de señales, el mundo creerá, pero la iglesia se irá antes. Yo no sé si este papa es o es ese otro que vendrá, si es que de verdad se arrepiente y lo matan para que se mente el otro. No sé, eso solo el momento llegado lo sabremos. Y si es antes del arrebatamiento que monta ese otro, o es después del arrebatamiento que monta ese otro, o si es este, eso lo vamos a ver solamente en el paso de cómo nos acercamos al arrebatamiento. Pero esas son las cosas que se oyen, se especulan allá en esferas altas por parte de algunas gentes muy poderosos en el Vaticano. Así que, mis amados, el punto es, no se dejen engañar. Jesús dijo, mirad que no nadie os engañe. Come el pescado con mucho cuidado, porque el pescado es una vitamina, nos nutre, pero las espinas nos matan. Jesús dijo que será como los días de Noé. No entendieron hasta que vino el diluvio. Usted no sea de eso, que no entendió, siguió con la cancioncita, nos vamos antes que aparezca el anticristo, nos vamos antes de la semana 70. ¿Por qué no ora y ayuna y le dice Dios, dame discernimiento mejor? Ojalá que esta enseñanza llegara a esos grandes que han metido en estas Biblias interpretación falsa y tienen confiados con esta doctrina que se irá a la iglesia antes del anticristo aparezca a millones de millones, porque ese es el error y esas enseñanzas tienen confundida a la iglesia. Ojalá, yo no sé ni hablar inglés, pero ojalá me llame para poder hablar un poquito con él. Dios me ha mostrado algunas cosas. Ahora yo no soy nadie, simple y sencillamente estoy hablando lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Esto urge y urge. Voy a subir enseñanzas quiénes son los que se van como Dios me ha mostrado. Porque en la cosecha uno no corta lo que está sazón, ni que está cele, ni lo que están haciendo. Solo cortan lo maduro. El arrebatamiento se llevará solo lo maduro. Solo lo maduro. Y mira, la gente que nace en Cristo se cree que duran mínimo 1 año a 2 con el primer amor y esa llenura y esa fe. Pero la iglesia está llena de ataduras y necesitamos explicar y enseñar cómo se desata la iglesia para poder ser arrebatada por el Señor. Mis amados, les amo. Dios me los bendiga y ojalá que esta palabra realmente la lleve a otros pastores. Creo que son los que realmente me pueden comprender con esta enseñanza escatológica. Les amo en Cristo Jesús con todo mi corazón. Amén.